El agresor siguió fregando y fregando y fregando. Se metió con mi hijo y de manera verbal, diciendo que era un mongol. Lo que hice, créanme, lo que no me hace sentir orgullosa, pero todo sea por defenderme a mí y a mi hijo. Tuve que usarlo. El video que acaban de ver fue publicado por Luz Raquel Padilla en sus redes sociales para denunciar que era víctima de amenazas por parte de uno de sus vecinos. Lo que pasó poco después de que ella hiciera esas afirmaciones fue algo aterrador, que dio paso a una serie de actuaciones policiales y judiciales sumamente criticadas. Quédate hasta el final de este relato para que conozcas las circunstancias que rodearon la difusión de ese video y los detalles de una tragedia escalofriante que causó un gran impacto en México y que casi 2 años después sigue rodeada de preguntas sin responder. Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de Luz Raquel Padilla. Luz Raquel Padilla era mexicana, sociable, alegre, extrovertida, enérgica y por sobre todas las cosas, buena madre. Así la recuerdan quienes tuvieron la suerte de conocerla en Jalisco, la ciudad donde vivía en un edificio ubicado en el municipio de Zapopan. Los detalles de sus primeros años de vida son escasos. Luz nació en México en una fecha no identificada y tenía una hermana con la que compartía el primer nombre, Luz Aurora, a quien llamaremos Aurora para diferenciarlas. Con 35 años, vivía con su madre y con Bruno, su hijo de 11 años, quien siendo muy pequeño fue diagnosticado con trastorno severo del espectro autista y epilepsia refractaria, una condición en la cual las crisis epilépticas persisten aunque el paciente reciba un tratamiento con al menos 2 fármacos apropiadamente seleccionados, solos o combinados y en las dosis correctas. El padre del niño se fue de la casa cuando Bruno era apenas un bebé porque no quería tener un hijo con discapacidad. Desde entonces, nunca más se supo de él, ni se hizo cargo de temas económicos para su tratamiento o alimentación. Ser madre soltera de un niño con la condición de Bruno no fue sencillo para Luz, pero a medida que el chico fue creciendo, su carácter se hizo más difícil y complicado de controlar. De hecho, Bruno fue expulsado de un centro especializado en personas con autismo, aparentemente debido a su comportamiento agresivo. Desde ese momento, Luz tuvo que dedicarse al cuidado de su hijo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto hizo que en muchas ocasiones la situación económica se tornara precaria. Sin embargo, con el apoyo de su madre y otros familiares, ella pudo costear el importe de todas las terapias y medicamentos que Bruno necesitaba. A pesar de las dificultades que afrontó, Luz era una mujer optimista y buena vibra,
a quien le gustaba tenderle la mano a los demás. Eso la llevó a unirse a Yo Cuido México, un colectivo de activistas y cuidadoras que busca visibilizar el cuidado como un trabajo y al mismo tiempo como un derecho. Como madre de un niño con autismo y epilepsia, a quien le dedicaba la mayor parte de su tiempo, comenzó a colaborar con la organización, de modo que las horas que no pasaba junto a Bruno recibía clases de meditación o pintaba alcancías y artesanías para vender en bazares y a través de Internet. A pesar de sus cuidados permanentes, el chico tenía algunas crisis ruidosas y episodios de epilepsia que eran difícil de controlar. En ocasiones, Bruno se agredía, daba golpes con las manos contra la pared, pateaba, gritaba o repetía las cosas continuamente. Esta situación les causó incomodidad a algunos vecinos y creó fuertes roces con los ocupantes del departamento que estaba justo frente al de Luz. Allí vivía con sus padres un hombre llamado Sergio Ismael N., apodado El Nutria. Los conflictos entre ambos escalaron a una situación particularmente complicada y desde ambos hogares se hicieron denuncias ante las autoridades. Los padres de Sergio interpusieron 2 en contra de su vecina y Luz acusó a su vecino de amenazarlos a ella y a su hijo, tanto verbal como físicamente. El 9 de mayo de 2022, Sergio lanzó cloro industrial sobre el cuerpo de Luz, como represalia por haber mojado a su perro con una cubeta de agua. El contacto con el químico que le arrojó el vecino le causó irritación en la piel y los ojos, pero principalmente una afección en su seno izquierdo, por lo que la mujer lo denunció ante la policía. Como resultado, las autoridades abrieron una causa contra Sergio por delitos contra la integridad y la dignidad de las personas e intimidación. Sin embargo, las investigaciones no avanzaron y Luz advirtió que las autoridades no hacían nada por proteger su vida. De hecho, afirmó que estaba aterrorizada por lo que les pudiera pasar a ella y a sus familiares. En mayo del año 2022, en las paredes de la escalera que daba hacia el departamento donde vivía Luz, aparecieron espeluznantes amenazas de muerte escritas con aerosol negro, como «Te vas a morir, machorra, y te voy a quemar viva». Las intimidantes palabras fueron documentadas en las redes con un mensaje en el que Luz se preguntaba hasta cuándo tenía que vivir con miedo, pensando que su vida y la de los suyos podía estar en peligro, mientras el agresor seguía campante por la ciudad esperando para hacer daño. Ese mensaje lo acompañó con menciones a la Fiscalía y al gobierno de Jalisco y además usó varios hashtags, entre los que destacó uno que decía «No quiero morir». En la Policía Municipal se judicializó una carpeta de investigación, en la cual se documentaron los grafitis hechos en los muros del edificio y fue decretada una medida de protección, con la cual Sergio no podía acercarse a Luz a menos de 3 metros de distancia, providencia que tendría vigencia por un periodo de 2 meses. Además, Luz solicitó apoyo del programa Pulso de Vida, que busca proteger y salvaguardar a las mujeres que sufren violencia de género. Dicha iniciativa, que comenzó en Zapopan, Jalisco, funciona a través de un dispositivo en forma de reloj que se les otorga a aquellas mujeres que corren el riesgo de ser víctimas de violencia de género, que denunciaron a su agresor y tienen una orden de restricción. No obstante, las autoridades consideraron que el ataque con cloro y las amenazas no justificaban su integración al programa. En otra oportunidad, Luz dijo en sus redes que no podía llegar hasta la azotea del edificio porque en la entrada, para acceder a ese nivel, sus vecinos tenían encerrada a una perra pitbull.
Sus redes reflejaban constantemente la disputa vecinal. Denunció la realización de una fiesta en la azotea con música a todo volumen, objetos atravesados en las áreas comunes del edificio y la colocación de una cámara de vigilancia que daba justo a su puerta, que limitaba su privacidad y no había sido autorizada por ella. El 15 de julio fue uno de los días más frustrantes para Luz en el contexto de los problemas con sus vecinos. En esa fecha, después de un fuerte ataque de epilepsia de Bruno, los vecinos llamaron a las autoridades y se quejaron por el ruido, lo que generó una visita policial. En esa oportunidad, Luz nuevamente utilizó las redes para expresar sus sentimientos. Allí cuestionó la actitud de los vecinos y afirmó que le resultaba injusto que le mandaran a una patrulla porque Bruno había golpeado y pateado las paredes en medio de una crisis. También lamentó la actuación de los agentes, quienes le pidieron ver al chico para corroborar lo que ella estaba diciendo. El día 16 de julio del año 2022, cerca de las 7:30 de la noche, ocurrió un escalofriante suceso en la colonia Arcos del municipio de Zapopan, concretamente en un parque vecinal cercano al domicilio de Luz. A esa hora, los vecinos fueron alertados por alaridos y palabras altisonantes de personas que discutían. Minutos después, se escucharon los gritos de una mujer que, desesperada, pedía ayuda. Inicialmente, trascendió que a Luz la rociaron con una sustancia inflamable y acto seguido le prendieron fuego. También se dijo que en el cruento ataque participaron 4 hombres y una mujer, quienes habrían salido corriendo cuando vieron que varias personas se acercaron para auxiliarla. De acuerdo con el relato de los testigos, la acción de la policía municipal fue completamente ineficiente, a pesar de que la gente gritaba horrorizada pidiendo ayuda porque había una mujer quemándose. Según algunas fuentes, los funcionarios que estaban cerca no se movieron porque no habían recibido el reporte de los hechos a través de los canales oficiales. Alertados sobre lo que estaba ocurriendo, la madre de Luz y Bruno llegaron al lugar y pudieron verla justo antes de que perdiera el conocimiento. Luz, de 35 años, fue trasladada al hospital de Guadalajara para recibir la atención necesaria, pero lamentablemente el fuego afectó el 90% de su cuerpo y luego de 3 días de agonía no resistió más y falleció sin volver a ver a su amado Bruno. La espantosa muerte del activista conmocionó a la comunidad de Zapopan y generó la reacción de repudio de diversas asociaciones civiles y colectivos que exigían la captura de los responsables y que se hiciera justicia. Tras la noticia, que fue calificada por la comunidad como un crimen de género, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, lamentó la tragedia y sentenció que el caso era consecuencia de la descomposición social. El gobernante también aseguró que darían con los perpetradores. Pero las declaraciones del gobernador, en lugar de tranquilizar a la población, provocaron mayor indignación, pues, entre otras cosas, confirmó que Luz tenía medidas de protección vigentes, una carpeta judicializada y que, en coordinación con la policía de Zapopan, se habían hecho rondas de vigilancia. Sus afirmaciones se contradecían con las de Margarita Garfias, fundadora del colectivo Yo Cuido México, quien aseguró que la medida preventiva que protegía a Luz se había vencido el 9 de julio, que la policía había catalogado las amenazas como problemas de vecindario porque ocurrían como respuesta a la crisis de Bruno. El colectivo denunció que el caso de Luz no era el único con esas características, pues ella no era la única madre y cuidadora que había recibido amenazas asociadas a la discriminación y a la ignorancia con respecto a las dificultades que enfrentaban las personas
neurodivergentes y enfermas y sus familiares. Apenas 2 días antes de perder la vida, Luz le comentó a Mili Cruz Díaz, coordinadora en Jalisco del colectivo del que era activista, que había vuelto a sufrir amenazas de muerte por parte de sus vecinos, quienes le dijeron que la matarían si la encontraban en la calle. Mili la conminó a que ampliara su declaración e insistiera con las medidas de protección, pero Luz le dijo que solo tenía tiempo para dedicarse a Bruno, que no quería problemas y que no podía hacer nada más ante las autoridades, pues no le hacían caso. A partir de las averiguaciones y de las pericias que fueron realizadas con perspectiva de género, el 21 de julio, la Fiscalía del Estado ejecutó una orden de aprehensión en contra de Sergio por lesiones calificadas, amenazas y delitos cometidos en contra de la dignidad de las personas por hechos ocurridos en fechas anteriores a la tragedia, específicamente por las escrituras en la pared y por el incidente con el cloro. Esto quiere decir que en ese momento no fue acusado por el deceso de Luz. De acuerdo con los fiscales, Sergio se presentó de forma voluntaria ante las autoridades para ofrecer su declaración sobre los hechos y fue trasladado al área de feminicidios de la Fiscalía. Un juez de la localidad de Puente Grande emitió una orden de prisión preventiva justificada por el término constitucional, razón por la cual Sergio estaría detenido durante un mes. Ricardo Pulido, el abogado de Sergio, lamentó que la opinión pública incidiera en el caso y aseguró que su cliente pasaba por un fuerte cuadro depresivo tras ser acusado de un hecho tan atroz. Ese mismo día, distintas organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres llevaron a cabo una protesta frente a la sede de la alcaldía de Benito Juárez, representación del estado de Jalisco. La manifestación, que también buscaba honrar la memoria de Luz, sirvió para denunciar la persistencia de los crímenes violentos contra las mujeres, así como la omisión de las autoridades y el desconocimiento de los agentes, quienes deberían recibir formación y sensibilizarse en un país en el que más de 10 mujeres son víctimas de violencia cada día y la impunidad se sitúa entre el 97 y el 99% según cifras manejadas por organizaciones independientes. Vestidas con camisetas moradas, las manifestantes leyeron una carta que entregaron a las autoridades exigiendo la aplicación de todo el peso de la ley en contra de los victimarios y también contra los funcionarios que ignoraron las denuncias de Luz. El 22 de julio se dio el último adiós a la activista en la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan, una emotiva ceremonia que estuvo acompañada de aplausos, la liberación de palomas blancas y en la que resonó la frase «Eres la luz de nuestro camino». Familiares, amigos y miembros de la sociedad civil, indignados por las circunstancias que rodearon la muerte de Luz, acompañaron la misa de cuerpo presente y se comprometieron a buscar justicia. A las 12 del mediodía comenzó la ceremonia en la que el sacerdote Juan Rubio ofreció algunas palabras de consuelo y rogó para que la justicia y las autoridades se comprometieran y realizaran su trabajo en defensa de los derechos humanos. Al final, Acela Mura, amiga de Luz, dio un emotivo discurso en el que habló del amor que ella le profesó toda la vida a su hijo, a su hermana y a su madre, y a todos los que estaban a su alrededor. Resaltó que su vida fue un ejemplo de fuerza y lucha por alcanzar una sociedad mexicana más igualitaria. El 26 de julio, nuevos detalles en la investigación y revelaciones escalofriantes sorprendieron a la ya conmocionada población de Jalisco y en particular a la familia de la activista. Durante una rueda de prensa realizada ese día, la Fiscalía informó sobre los avances del caso
y detalló que los funcionarios a cargo de las investigaciones habían efectuado más de 200 entrevistas a testigos, 56 registros y 14 inspecciones a objetos hallados en la vivienda, la escena del crimen y sus alrededores. Además, informó que se dedicaron más de 250 horas al análisis de videos y archivos digitales y que se habían revisado más de 40 puntos de cámaras situadas en el lugar de los hechos y en los alrededores. Seguidamente, se ofreció información que planteó dudas sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la activista, aunque el fiscal dijo que las evidencias presentadas no adelantaban conclusiones sobre lo ocurrido. Repasando la cronología de los hechos, Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal de Jalisco, informó que el día 16 de julio, Luz salió de su domicilio acompañada de su madre e hijo. Luego, unos conocidos la dejaron sobre la avenida Juan Pablo II y Arco La Estrella, en donde entró a una farmacia pasadas las 7 de la noche y compró 2 botellas de 500 mililitros de alcohol. Después, las cámaras de vigilancia la posicionaron aproximadamente a las 7:24 de la noche en una tienda donde adquirió un encendedor de color rojo. Según la policía, poco después, algunas personas que estaban participando de un evento religioso vieron a una mujer envuelta en llamas y acudieron a auxiliarla. El funcionario informó que en la escena del crimen fueron encontradas 2 botellas de alcohol, una cubeta, una mochila con algunas pertenencias de la víctima y un encendedor que estaba justo al lado del lugar donde los paramédicos encontraron a Luz. La policía logró determinar que una de esas botellas de alcohol había sido adquirida por la mujer en la farmacia. Además, entre los testigos entrevistados por los funcionarios se encontraba la persona que presuntamente le vendió a la mujer el encendedor que fue hallado en la escena. Al recorrido sobre las acciones de Luz el día del suceso se sumaron extractos de 2 videos sin audio. En el primero, captado el 8 de mayo, se observaba a la mujer moviendo la cámara de vigilancia del pasillo que daba hacia su departamento. El segundo, del 28 de junio, la muestra prendiendo fuego a un objeto cerca de una puerta contigua a la suya. Dentro de las sorprendentes pruebas que presentó la Fiscalía, también estaban las entrevistas que los funcionarios sostuvieron con la madre de Sergio, en las que la mujer afirmó que las amenazas escritas en las paredes fueron hechas por la propia Luz. Con esta información, los peritos en documentos y grafoscopia del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses llevaron a cabo el análisis de los mensajes. Al comparar las letras de Sergio y Luz con las que aparecieron en las paredes, concluyeron que había suficientes similitudes gráficas para determinar que correspondían a la víctima. Por otra parte, los funcionarios policiales que trabajaron en el lugar donde ocurrió el hecho entrevistaron a varios de los testigos que trataron de darle auxilio a la mujer, entre ellos un padre y su hijo, quienes se encontraban en un templo cercano. Ellos manifestaron que Luz les dijo que se había quemado, no mencionó que alguien fuera el responsable. Por su parte, el paramédico que la atendió aseguró que lo primero que ella dijo fue que se quemó. Los hombres, padre e hijo, que auxiliaron a Luz, quedaron descartados como sospechosos de una posible agresión. Pero curiosamente, la Fiscalía no hizo ningún comentario sobre los 4 hombres y la mujer que, de acuerdo con lo expresado por algunos testigos del hecho, habrían salido corriendo cuando otras personas se acercaron a socorrer a la activista. Adicionalmente, se dio a conocer que hasta ese momento no había evidencia de que Sergio estuviera en el parque donde tuvo lugar la tragedia el 16 de julio. Según las reseñas del caso, esta afirmación
se basaba en las entrevistas hechas a Sergio y a sus padres. Durante la rueda de prensa, los periodistas le preguntaron al fiscal si la información que había presentado apuntaba a un ataque autoinfligido, pero el funcionario se negó a calificarlo de esa manera y aseguró que no estaba haciendo una conclusión de la investigación y que ésta seguía abierta. Agregó que la única finalidad era llegar a la verdad de los hechos y que la intención no era victimizar ni revictimizar, pero tampoco criminalizar a nadie. Ese mismo martes 26 de julio se realizó la audiencia de vinculación a proceso de Sergio, al término de la cual el juez desestimó el delito de amenaza que estaba entre los cargos que se presentaron inicialmente con relación a los hechos previos al deceso de Luz. Las declaraciones de la Fiscalía fueron rechazadas por los familiares de Luz y por la colectividad. También dieron paso a una reacción de repudio por parte de diversos organismos internacionales. Aurora, la hermana de Luz, calificó de indignante la información presentada por el fiscal por considerar que se pretendía revictimizar a Luz al señalar que ella misma habría sido la causante de la tragedia. Aurora apuntó contra la fiscalía por la falta de comunicación, ya que nunca le mencionaron a la familia lo que supuestamente habían encontrado con la investigación, y mucho menos que lo dirían en rueda de prensa, dejando en evidencia aspectos de la vida de su hermana que no tenían que ver con el caso y desviando la investigación para favorecer a los responsables. De acuerdo con los resultados de la necropsia entregados a los familiares por los daños que las llamas ocasionaron en los órganos de Luz, el alcohol no fue la sustancia inflamable utilizada. Aurora explicó que, sumado a ello, cuando vio el cuerpo de su hermana, pudo notar que había recibido varios golpes, información que no fue mencionada por la Fiscalía en la rueda de prensa para presentar los avances de las investigaciones. Por otro lado, Aurora indicó que sus primeras y únicas declaraciones a los funcionarios de la Fiscalía ocurrieron el día 19 de julio, fecha en la que falleció Luz. Afirmó que después de eso no volvieron a contactarla y tampoco volvieron a establecer comunicación con su madre. Aurora también hizo referencia a uno de los videos en los que se observó a su hermana moviendo las cámaras de vigilancia instaladas en el interior del edificio. Al respecto, afirmó que el simple hecho de colocar las cámaras ya había sido una invasión a la privacidad de su hermana, ya que permitían una vista ininterrumpida de su departamento. Según ella, Luz se sentía vigilada y acosada con la presencia de esos equipos de video. La familia de Luz tenía otra hipótesis acerca de lo que había ocurrido. Aurora consideraba que hubo premeditación y alevosía. Incluso dejó abierta la posibilidad de que los agresores la hubieran espiado antes de perpetrar el ataque. Una de las mayores críticas al trabajo de la Fiscalía se vinculaba con la poca o nula investigación con respecto a las 5 personas que fueron vistas por testigos cerca de Luz cuando se percataron de lo que estaba ocurriendo. Los parientes de la activista dejaron claro que lucharían hasta conseguir justicia. Aunque el fiscal enfatizó que la información disponible no podía ser considerada como concluyente, Aurora no fue la única en reaccionar. Los testigos que presenciaron la desgarradora escena también se pronunciaron para manifestar que las afirmaciones de la Fiscalía eran una completa burla a su inteligencia. Una vecina de la colonia Arcos de Zapopan, donde ocurrió el espantoso suceso, afirmó que minutos antes del hecho vio a un grupo de personas siguiendo a la activista mientras la agredían verbalmente. Según dijo,
Posteriormente, se acercaron a ella, la rociaron con una sustancia inflamable y le prendieron fuego. La testigo, cuya identidad no fue revelada, aseguró que vio cómo uno de los sujetos se quitó el saco que llevaba puesto y se lo colocó por encima de la cabeza para que no pudieran reconocerlo, y por eso no entendía por qué las autoridades estaban cambiando los hechos. Como comentamos antes, las afirmaciones del Ministerio Público también provocaron la reacción de algunos organismos. Amnistía Internacional, por ejemplo, acusó a la Fiscalía del Estado mexicano de Jalisco de actuar indebidamente al sugerir que Luz se lesionó a sí misma, a pesar de las amenazas que ella había denunciado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció a través de un comunicado para señalar que fue un grave error hacer pública la información contenida en el expediente, sin tener pruebas concluyentes del caso, con lo cual se vulneraron principios como la objetividad y la imparcialidad con la que deben actuar las autoridades. La asociación lamentó que las investigaciones del fiscal carecieran de perspectiva de género y se desvirtuara la posibilidad de evaluar otras hipótesis de un crimen de género o de odio. Además, consideró que la difusión de la información calificada como tendenciosa tendría un impacto psicosocial en la familia y las personas cercanas a Luz. En este contexto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos anunció el inicio de una queja de oficio en contra de la Fiscalía Estatal y la Comisaría de la Policía en Zapopan por la presunta falta de debida diligencia reforzada en la atención y seguimiento. Exigió agotar todas las líneas de investigación, incluyendo aquellas que apuntaban a un crimen de género, y solicitó no divulgar más información sobre las investigaciones sin datos concluyentes. La Agencia de Naciones Unidas ONU Mujeres también alzó su voz de protesta. A través de sus redes sociales, condenaron la actuación de la Fiscalía con un mensaje contundente en el que señalaron que la obligación de las autoridades es aplicar medidas eficaces para proteger a las mujeres denunciantes y a los testigos de la violencia por razón de género antes, durante y después de las acciones judiciales. Un mes después de la rueda de prensa de la Fiscalía, el 26 de agosto de 2022, Sergio quedó en libertad con medidas cautelares con una vigencia de 6 meses. Su abogado informó que se llegó a un acuerdo reparatorio con la madre de Luz y que se estableció una suspensión condicional del proceso como una solución alterna al conflicto o al procedimiento. Entretanto, Bruno, el hijo de Luz, víctima inocente de la muerte de su madre, comenzó a empeorar. Sus periodos de sueño disminuyeron y por las noches despertaba gritando. Aunque aparentemente él no entendía lo que le pasó a su madre y fue arropado por su tía, quien es físicamente parecida a Luz, era evidente que la ausencia de su madre y la situación que estaba atravesando la familia lo habían afectado. De allí que, luego de la tragedia, la mayor preocupación de la familia era Bruno, quien quedó al cuidado de su abuela como tutora principal y responsable de hacerse cargo de todas sus necesidades. Las autoridades de Zapopan otorgaron una beca vitalicia para Bruno y para la madre de Luz por el orden de los $60,000, con el fin de cubrir gastos de renta, alimentación y vestimenta. Además, la señora recibió el dispositivo de emergencia de pulso de vida que le fue negado a su hija y la familia fue reubicada por motivos de seguridad. El alcalde de Zapopan también determinó que el niño tendría atención médica integral, rehabilitación y acompañamiento emocional. Sin embargo, transcurridos 8 meses
del fallecimiento de Luz, la familia tuvo que lidiar con el desdén de la sanidad pública para atender al menor. La salud de Bruno sufrió complicaciones, se incrementaron las crisis psicoemocionales y su conducta se volvió más agresiva. Los expertos consideraban que la única forma de ayudarlo era someterlo a una operación especializada con un costo de entre $14,000 y $18,000. Se trata de una neurocirugía con estereotaxia para bloquear la impulsividad y controlar la autoagresividad y las conductas violentas dirigidas hacia otras personas. Dicho procedimiento solo podía realizarse en el Hospital Centro Médico de Occidente. Sin embargo, como Bruno no estaba afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social, se negaron entonces a realizarla. Ante esto, Aurora interpuso un amparo para que Bruno recibiera atención médica, y un juez otorgó una medida a favor del menor. No obstante, según trascendió, los procedimientos que marca la ley del Seguro Social son tan burocráticos y complicados que la familia se vio obligada a organizar una colecta con el fin de recaudar los fondos necesarios para realizar la cirugía en un centro de salud privado. Finalmente, gracias a la intervención y apoyo económico desde la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, Bruno fue operado. En 2022, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se registraron 947 feminicidios en todo el país, 35 de los cuales ocurrieron en Jalisco. Ese año, menos de una semana después del deceso de Luz, los mexicanos recibieron la noticia de la muerte de Margarita Ceseña, una mujer que falleció en circunstancias similares en el estado de Morelos, al sur de la capital mexicana, aparentemente en el marco de una disputa familiar por una propiedad. En su caso, para marzo de 2024, los presuntos responsables seguían prófugos de la justicia. Más de un año después de la muerte de Luz, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó a través de una comunicación en sus cuentas en redes sociales que la indagación seguía en proceso y se estaban analizando todas las líneas de investigación con la colaboración de las autoridades federales. Para marzo de 2024, ninguna persona estaba detenida con relación a su deceso. El caso de Luz está lleno de interrogantes sin responder. Entre las críticas contra el manejo de las investigaciones y la falta de avances se encuentra el hecho de que desde un inicio su muerte no fue tipificada como un crimen de género. Solo queda esperar que más temprano que tarde emerja la verdad sobre el trágico suceso que cambió para siempre la vida de los familiares de Luz Raquel Padilla y dejó una herida profunda en aquellos que conocieron a la activista y en los habitantes de Jalisco. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.